Compañeras, muy buenos días. ¿Me confirman si me están escuchando? Buenos días, Dari. Martica, ¿cómo Buenos está? Muy días, buen profe. día, mi profe Andrea, Buenos mi días, profe Karen. Inés, profesora Rocío, bienvenida. Buenos días. Hola, mi profe. Bueno, ya vamos llegando. Damos un campito mientras terminan de entrar. Buenos días. Muy buenos días. Bien, profe. Hola, hola. ¡Ay, qué envidia! Hola, Luz. ¿Cómo Buenos estás? días, mi profe. Qué rico verlas. Igualmente, Entonces, Lucecilla. Hola, Eriquilla. Hola, Panchis. ¿Cómo estás? Bien. Aló. Ay, yo es que se me activó y fue que yo estoy ahorrando esa vaina. ¿Qué más? Qué rico verlas. ¿Cómo están? muy bien, mis profes. Entonces, Hola, hola, Laura. ¿cuántas hemos Hola, llegado? Laura Como ocho. Matagón. ¿Cómo estás? Ay, sí, mira. No me había dado cuenta. Hola, Martica, ¿cómo estás? Hola, Eriquita, buenos días. Me coloqué el nombre para que no me molesto. Ay, pero estamos delicadas. Bueno, listo, mis queridas Necesita, compañeras. relájate. Entonces, para avanzar muy juiciosas en nuestra reunión del día de hoy, les comento de qué se trata. Vamos a darle por acá ingreso a la profe Martica. Listo. Bueno, el propósito del día de hoy es llevar a cabo una sesión de trabajo situado enfocada en lenguaje que nos va a ser útil tanto para preescolar como para primaria, y la idea es pues escucharnos, reconocer también experiencias que hemos tenido en cuanto a esta dinámica de trabajo, y también, bueno, por acá hay alguien en la sala de espera, el rector y listo. Entonces, el título de la sesión de trabajo es recuperación explícita e implícita. Estamos hablando pues de información que es transversal a todas las áreas y que podemos pues implementar de manera creativa en cada uno de nuestros trabajos, específicamente en lo que estamos haciendo también en este momento con nuestras guías de aprendizaje y demás. ¿Listo? Bueno. Por acá me voy a poner. Bueno, entonces los objetivos van a ser, ustedes están observando la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. listo. Entonces vamos a reconocer aspectos teóricos y didácticos de los niveles de lectura. Previamente pues se compartió a sus correos una información muy valiosa que considere pertinente para que pues nos fuéramos contextualizando acerca de qué vamos a trabajar el día de hoy en cuanto a los niveles de lectura literal, inferencial y crítica. Asimismo, vamos a proponer acciones didácticas para procesos de comprensión de lectura, y vamos a identificar dentro del material de lenguaje que todas conocemos, el lenguaje, el libro entre textos, los desafíos que permiten el desarrollo de los procesos para la recuperación de la información explícita e implícita de un texto. Bueno, ¿cuáles van a ser como nuestros principales acuerdos? Entonces, necesito que en la medida que vayamos desarrollando la sesión, ustedes vayan tomando nota de los aspectos que consideren relevantes, puntuales o que podemos ampliar en una próxima comunidad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, pues no quiere decir que vamos a escribir todo, pero en la medida que vayamos encontrando aportes interesantes o que podamos conectar
con nuestra labor cotidiana, pues por favor lo van registrando en sus apuntes. Y en la siguiente, digamos, acuerdo que podemos generar es que participemos activamente en el desarrollo del taller. Algunos momentos van a ser de parte teórica, pues donde voy a explicar algunos aspectos de fundamentación, pero en otras pues también necesito que cada uno de ustedes participe para poder consolidar y alcanzar los objetivos, como son los acuerdos respecto a estrategias de lectura y la comprensión, pues obviamente que alcancemos a lo largo de la sesión. ¿Listo? Bueno, entonces en nuestro taller como primera medida tenemos la exploración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contextualizar y vamos a reconocer ideas previas y a relacionar el nuevo aprendizaje. Es similar en la forma de trabajo que desarrollamos con nuestros estudiantes, bien sea en el aula o bien sea ahorita con nuestro trabajo remoto, donde pues hacemos una ambientación, una contextualización para poder digamos, animar a los estudiantes y también que ellos vayan identificando qué ideas tienen al respecto de las temáticas o los contenidos o los procesos que se van a trabajar, que puedan ir haciendo relación de esa parte. Bueno, entonces acá tenemos una imagen. Quien quiera participar, le pido el favor que active su micrófono y nos lea en voz alta lo que encuentran dentro de ese recuadrito. Profe Martica, profe Rocío, profe Inés. Ah, con Mario Bros. Bueno, según el estudio de una universidad inglesa, Hipnoptra, el Odren, en el que las... No, pues así está escrito. No, lo que su merced logre decodificar. Ese es el ejercicio. Bueno, entonces está Erika y luego le damos la palabra al profe. Continúa, Erika, por favor. Según un estudio de una universidad. No, pero es que hay que leerlo como está ahí, ¿cierto? No, Erika, lo que usted logre decodificar. Yo pensé que tocaba que leerlo tácito como estaba ahí. Yo sí sentía que hablaba como un la inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlos sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra en sí misma, la palabra en la misma. Todo. ¿No te parece algo increíble? Sí. Bueno, ahí vamos. Otra compañera o compañero que la quiera leer, por favor, en voz alta. ¿Es porque no leemos cada letra? No, leer la palabra que logro yo visualizar y que logro significar y corrijo irla leyendo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién quiere participar? Yo, Víctor. Víctor, muy buenos días, bienvenido y lo escuchamos. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, Buenos días. a ver, señor Víctor, por favor. Bueno, dice, la diapositiva que está ahí, ¿verdad? Ok. Dice, según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. Esto puede estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problema. Esto es porque no leemos cada letra en sí misma, pero sí la palabra como un todo. ¿No te parece algo increíble? Muy bien, profesor Víctor. Ahora sí es tan amable, nos explica qué logró comprender de la lectura. Pues que nosotros los seres humanos tenemos esa facilidad de que realizamos a través de los años, vamos adquiriendo esa destreza en la lectura, entonces ya no realizamos como tal
letra por letra, sino que leemos la palabra de forma general. Entonces asociamos las letras y inmediatamente sabemos qué es lo que dice. Así es en el desorden las letras. Muy bien, acá la condición es que tanto la primera como la última pues estén en su orden correcto, las otras pues se distorsionan un poquito, pero cerebralmente nosotros estamos en la capacidad de codificar. Sí, es esa más o menos la idea, ¿cierto? Sí, exacto. Pero yo le complemento a Víctor. A ver, gracias. Buenos días. Buenos días. A pesar de que nosotros ya a los niños por lo menos del sexto y nosotros ya los adultos leemos la palabra desde que la vemos, o sea, con la primera palabra y la primera letra y la última, los niños pequeños no, porque el ojo hace un escaneo fotográfico, entonces ellos hacen hasta leer, por eso es que ellos se demoran más. Entonces eso es solamente, o sea, es como la práctica que nosotros tenemos ya de leer, pero inicialmente nunca lo hacemos. Nosotros, según un estudio que yo estoy leyendo, el ojo de nosotros hace un escaneo por fotografía. Es decir que por lo menos a nosotros no nos enseñaron a leer directamente la palabra completa, sino por sílabas, que es normalmente lo que se hace en la escuela, ¿no? Que muchos profesores lo hacen, ¿no? Muy pocas veces lo hacemos con palabra completa y mostrándole la palabra completa a los estudiantes. Por eso es que el ojo de nosotros a veces se cansa tan rápido y nos da sueño, porque lo hacemos por medio de fotografía. De acuerdo. Bueno, entonces acá entramos en algo muy importante y es el entrenamiento de nuestra percepción visual, a partir de la cual nosotros como docentes podemos exponer a nuestros estudiantes con ciertos ejercicios donde ellos vayan superando la lectura silábica y fonética para poder ya tener mucho más fluidez en el reconocimiento de palabras. Más adelante vamos a ir viendo más elementos que hacen parte de esa comprensión, como es el reconocimiento de vocabularios, la asociación de términos, etc. O sea que son una serie de ingredientes que poco a poco nos van a ayudar a garantizar mucha mayor comprensión, pues inicialmente mejor lectura y mayor comprensión en nuestros niños y nuestras niñas, ¿de acuerdo? Quiero recordarles los acuerdos que hicimos al inicio de nuestro taller para alcanzar los objetivos que son el abordar la temática de los 3 niveles de lectura, que son el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Asimismo también el reconocer estrategias muy puntuales, muy prácticas que nos van a servir para poder desarrollarlas con nuestros estudiantes a través de las guías de aprendizaje y trabajo remoto, y también mirar la conexión o el aporte concreto que encontramos en los libros de lenguaje de entretextos del programa Todos a Aprender. ¿Listo? Entonces es importante que en la medida que vayamos desarrollando nuestra sesión y con las actividades del taller vayan tomando nota de todos esos aspectos importantes que ustedes dicen, esto me puede ser útil. Es igual que lo que siempre desarrollamos, o sea, el programa ofrece una gran cantidad de recursos, pero pues cada quien va seleccionando y va mirando acorde a su contexto qué le puede ser útil o qué cosas interesantes puede aprender para ir apropiando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora quiero que observen con detenimiento, por favor, la imagen que está ahí en sus pantallas. Sin perder ningún detalle. Bien, muchas gracias. Bueno, le voy a ceder la palabra y buenos días a la profesora Martica Godoy. Si es tan amable, por favor, nos comenta qué encuentran en esas imágenes. Hola, Lutari, buenos días, compañeros. Bueno, en algunos elementos estarán en ambas imágenes. La concha, el mar, las flores. Hay un poquito de cambio en las flores, pero el resto también quienes la miran. Digamos que la están mirando, pero quienes cambian la imagen de quienes la miran.
Cada imagen da un mensaje diferente a pesar de tener elementos parecidos. Y yo me imagino que depende también del tiempo, ¿no? Este habla de 1482 a 1485 y el primero habla de 1999. Pareciera que la visión del mundo es diferente. Muchas gracias por su aporte. Profesora Rocío, muy buenos días y quisiéramos escucharla. ¿Qué encuentran esas imágenes? Si puede activar el micrófono y la cámara, pues sería ideal. No me está sonando bien. Profe Rocío. Sí. Hola, mi profe. Por favor, nos compartes qué encuentras en esas imágenes. ¿Ya escuchan? Sí, señora, muy bien. Ah, bueno, sí, señora. Pues las dos imágenes, en la primera imagen yo lo veo como ahí en la parte donde están como dándole como un soplito ahí al mono, al monito. Sopla el mono grande, al chimpancé, bueno, al mono grande. Y en la otra figura pues está como en la imagen pero de personas, ya de personitas. Lo primero podría ser la primera imagen, la parte como infantil, la veo yo, la parte más dirigida a los niños, y la segunda imagen sería como la dirigida a personas adultas, ya entrando en la cuestión de la mitología, si le enfocamos por el lado de la mitología. Excelente aporte también, muchas gracias. Y bueno, para cerrar con estos exploración inicial, quisiéramos escuchar a la profe Jennifer, que nos puede compartir. Buenos días, compañeros. Pues la primera imagen, la del monito, para mí es como si él representara o sintiera frío, porque es la sensación que me produce. La segunda imagen, donde está la mujer, la de Venus, representa como el placer de sentir ese frío, me da la impresión. Y lo mismo que encontramos dos conchas, que las imágenes, pues la segunda imagen es como para adultos y la primera imagen es como una ilustración infantil, me da la impresión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como estamos haciendo una evocación y recordando, hace algunos años cuando tuve la oportunidad de estar en la institución, estuvimos trabajando un libro de Anthony Brown que se llama Las pinturas de Willy, que iba yo ahí con el videoín en la moto y en algunas de las escuelas rurales logramos trabajarlo. No sé si de pronto la profe Carmen o la profesora Amparo recuerdan que hicimos en esa ocasión hace muchos años. Con las pinturas de Willy. ¿No? Amparito está por ahí, buenos días. La perdimos. Bueno, esto como para contextualizar que es un proceso que se ha venido trabajando y que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, y el enfoque que se está entregando en este momento quise fortalecerlo retomando también algunos aspectos importantes que ya en otras ocasiones habíamos tenido la oportunidad de analizar con algunos de los compañeros y compañeras. Pues bien, este libro de las pinturas de Willy hace parte de la colección del señor Anthony Brown, que es un escritor de Gran Bretaña, especialista en libros para niños, que yo sé que muchos de ustedes lo han visto, o sus mismos niños, sus hijos en la institución, en la escuela, han podido tener contacto con esta serie de libros, libro álbum específicamente. Tiene más o menos como 45 o 50 títulos y pues ha sido galardonado a nivel mundial. El hecho de poder hacer una interpretación de las imágenes
Es una manera que yo quise utilizar para que vayamos adentrándonos un poquito en el sentido del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, fíjense cómo cada uno de ustedes, desde su perspectiva particular, desde sus conocimientos previos, desde su visión del mundo, desde la recopilación de su saber cultural y demás, hace una interpretación de las dos imágenes, y cada uno de sus aportes fueron suficientes en el momento que ya a la hora de expresarlo se va complementando, se va nutriendo con los aportes de los demás compañeros. Ahora miremos la siguiente imagen. En esta, ¿qué encontramos, profesora Inés? Déjame observarla, por favor. Bueno, en la primera imagen, pues está como una roca así en el espacio, y hay pero si no tengo el preconcepto, pues sería como complicado dar explicación. Una asociación que y en la segunda imagen pues está la carátula como del cuento de Willy el Soñador, que es del autor Arthur Brown. Y pues la imagen me muestra, puedo de pronto tener el concepto o el preconcepto de qué se trata ese cuento que escribo. Vale. La profesora Inés nos hace referencia a dos términos en particular, los saberes previos o los preconceptos que puede tener a la hora de ir a interpretar un texto, en este caso una imagen. En la parte izquierda vemos una pintura que es del artista Magritte, y en el lado derecho pues una imagen de Willy el Soñador, que si lo analizamos dentro de su marco podemos mirar que tiene mucha relación, al igual que la anterior. La pintura estaba recreada a través de los personajes de las historias de los libros álbum que genera Anthony Brown, y sucede lo mismo con el libro de Willy el Soñador. Poco a poco con nuestros niños y niñas podemos fortalecer esa parte para que no sea solamente unos conocimientos previos muy sencillos, sino también ellos están en la capacidad de que nosotros poco a poco les vayamos orientando y ellos vayan reconociendo, por ejemplo, en qué marco cultural o en qué época están cada uno de estos elementos, ¿sí? A qué corrientes artísticas pertenecen, al surrealismo, al expresionismo, los mismos, digamos, artistas o pintores que compusieron este tipo de obras, y de esa forma pues vamos fortaleciendo en ellos también sus saberes culturales, y a la hora de interpretar pues va a ser mucho más sencillo el poder interpretar lo que están observando. ¿De acuerdo? Entonces esto era lo que tenía como aprendizajes previos para que nosotros también vayamos explorando desde nuestro conocimiento que podemos analizar al respecto de unas imágenes, de unas lecturas, de un texto. Bien, ahora vamos hacia la parte de estructuración. ¿Qué vamos a hacer acá? Les voy a presentar la fundamentación teórica que sustenta la enseñanza de la lectura y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora a la luz de... les voy a pedir un favor, como este Zoom nos saca cada 40 minutos, ustedes nuevamente vuelven e ingresan, cuando se cierre la reunión, vuelven e ingresan por el mismo enlace, ¿de acuerdo? Si ya vemos que de pronto no nos funciona, yo genero una nueva, pero lo hemos hecho así y por el mismo enlace nos sirve para continuar la reunión cuando se cierre. ¿Listo? Bueno, entonces les estaba comentando, vamos a mirar cuáles son esos fundamentos teóricos que nos permiten conectar un poquito más desde la teoría. Podemos observar la imagen donde están los tres elementos fundamentales que hacen parte de la comprensión.
Anteriormente se pensaba que solamente era el texto el que tenía el 100% de, digamos, la posibilidad de ofrecer información. Y esto pues obviamente con los estudios, las investigaciones y el análisis disciplinario muy juicioso se ha ido digamos sustentando en que también hace una parte activa el lector y una parte activa el contexto. Viene a ser como una triada en la cual están inmersos estos tres elementos para poder alcanzar una comprensión adecuada. A través de estos tres podemos llegar a construir un significado dentro de un proceso interactivo y teniendo claro que hay una intencionalidad y unos objetivos de lectura, como ustedes lo pudieron evidenciar en el momento de leer el texto que tenía las letras en desorden o al observar las mismas imágenes. Entonces, dentro de la experiencia del lector, como les venía diciendo, entra en juego sus conocimientos previos, sus expectativas, sus intereses, los objetivos que tenga, las experiencias como tal que les van a permitir asociar la información. Ya cuando miramos el texto, pues obviamente tiene una información, el autor tiene una intencionalidad, está enmarcado dentro de un contexto cultural, político, toda la parte histórica, como les venía diciendo, tener la posibilidad también de ir más allá y no mirar el texto solamente de una manera plana, sino también mirar al fondo, bueno, quién lo escribió, quién lo dibujó, en qué época, cuál ha sido su intencionalidad, cuál era el propósito principal a la hora de generarlo. Ir más allá de simplemente de pronto decodificar qué dice y hasta ahí. Entonces el texto es una posibilidad grandísima. Por eso dice que la comprensión tiene que ver con la búsqueda y la reconstrucción del significado y el sentido que implica cualquier manifestación lingüística, independientemente de que sea un libro álbum, o sea una imagen solita, o vaya acompañada de texto, o sea una lectura. En todas influye esos tres elementos, no los vayamos a olvidar, el lector, el texto y el contexto, ¿vale? Les recuerdo que si se llega a cerrar la sesión, por favor volvemos a entrar por el mismo link. Bueno, continuemos. La lectura desde los lineamientos, específicamente desde los estándares básicos de competencia en lenguaje, los organizan en el factor que se llama comprensión e interpretación textual. ¿Qué encontramos ahí? Entonces, la diversidad textual, lo que les venía diciendo, la intencionalidad comunicativa. De acuerdo con las tipologías, bien sea texto narrativo, texto informativo, texto descriptivo, pues los niños van identificando que cada uno tiene un propósito y también pues obviamente una silueta textual, pueden ir comparando. De hecho es lo que sucede cuando se exponen a resolver ciertas pruebas, entonces les entregan un texto y ellos tienen que deducir mirando sus características formales a qué tipología textual corresponde, si es narrativo, si es argumentativo, etc. Las características, lo que les venía diciendo, el análisis, la forma y el contenido, digamos el tipo de palabras que se utilizan, el vocabulario técnico, etc. Entonces, de esa manera se puede ir haciendo hipótesis del sentido y es lo que estábamos mirando con el contexto. Como ustedes hicieron muy juiciosos la tarea de tía Pulga se incomoda con el calor, en esta parte me van a ayudar mucho porque el contexto juega un papel tan importante. Bueno, en cuanto a las estrategias y búsqueda en los textos, es la parte donde también nosotros tenemos la posibilidad de asociar información, relacionar con otras lecturas, y acá entra algo fundamental y es el hacer esquemas de interpretación, que es lo que les pedía al inicio de la reunión, que fueran tomando apuntes de esos aspectos importantes que vamos trabajando, que vamos tratando a lo largo del taller. La recopilación y síntesis y uso de información y la actitud crítica, que ya sería como el nivel más alto al cual podemos llegar luego de pasar por el nivel literal, el nivel inferencial, y el crítico es donde ya uno puede colaborar para que los estudiantes asuman una posición, den sus puntos de vista, analicen con relación a otros textos y demás.
¿Listo? Vamos a mirar acciones concretas para avanzar en los 3 niveles de lectura. Recordemos que son el literal, el inferencial y el crítico. En cuanto al literal, ¿qué podemos hacer concretamente? ¿Qué podemos aplicar en nuestros grupos de estudiantes? Entonces, dice que esta es la primera llave de entrada al texto y su sentido. Esto es tomado de los lineamientos curriculares para lengua castellana y lo encontramos en la página 74. Me pareció muy interesante esa frase, entonces quise dejarla ahí plasmada. Entonces la parte literal es la primera llave de entrada al texto y su sentido. Dentro de esta parte literal, como lo vimos en la tía Pulga, hay 2 aspectos fundamentales que son la literalidad transcriptiva y la literalidad desde la paráfrasis. ¿Qué quiere decir transcriptiva? Toda la parte como enciclopédica de diccionario que manejamos, las definiciones que podemos extraer, reconocer palabras, reconocer frases, sus significados, es lo más sencillo, o sea, lo superficial que en muchas ocasiones tristemente no lo logramos alcanzar en los chicos de pronto también por su dispersión a la hora de abordar un texto, pero que es fundamental que pues obviamente lo tengamos en cuenta, que es la parte principal o la inicial o por donde podemos ir entrando a alcanzar una verdadera comprensión. Entonces no olvidemos ese término, literalidad transcriptiva, asociémoslo siempre con diccionario, con el primer significado, con el sentido que yo le puedo encontrar textualmente a la lectura o al texto al cual me estoy enfrentando. Luego viene la literalidad desde la paráfrasis. Parafrasear significa decirlo con nuestras propias palabras. En este momento yo, por ejemplo, podría pedirle el favor a alguno de nuestros compañeros que con sus propios términos resuma qué es lo que hemos trabajado hasta el momento. Lo mismo hacemos con nuestros niños cuando les damos una indicación, una orientación dentro de la clase. Es más cercano para ellos que otro niño con sus propios términos les explique lo que logró entender. A veces no nos entienden a nosotros, pero entre compañeritos pues es mucho más sencillo. Entonces, literalidad desde la paráfrasis es resumir lo que se ha hecho, lo que se ha leído, hacer una generalización. No quiere decir que tiene que redactar totalmente todo el detalle, pero sí tratar de jerarquizar lo más importante, establecer un orden de la información y reconocer la estructuración del texto. Bueno, eso es en cuanto a la parte literal. Ahora vamos en cuanto a la parte inferencial, concretamente qué se puede hacer. Entonces decimos que ya hemos avanzado en una parte enciclopédica, los saberes del lector, que ustedes lo pudieron experimentar en el momento de hacer la lectura del recuadro con las letras desordenadas y en las imágenes de los vanguardistas y del autor de los libros de Willy. Luego viene una coherencia global donde se divide en 2 partecitas fundamentales que son la cohesión y la coherencia. Sucede que puede prestarse para confusiones, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cohesión es la parte global en cuanto a las relaciones lógicas que hay entre los componentes. Y la coherencia temática son, como su nombre lo dice, pues que esté hablando de la misma temática. Bueno, están observando la pantalla, ¿cierto? Vale, bueno, entonces íbamos en este pedacito. Ya habíamos visto algunas acciones relacionadas con la información literal. Ahora en la información inferencial estábamos haciendo, como su nombre lo dice, una diferenciación entre la parte de cohesión y la parte de coherencia o progresión. Entonces la cohesión es más como va estructurado como el esqueleto, el armazón, la silueta textual, que vaya de forma cohesionada, que vaya con sus conectores, que tenga un sentido. Y luego ya cuando miramos la parte de coherencia, entonces ya miramos que haya unidad temática,
que se logre encontrar un sentido, una unidad dentro de este texto como tal. Esa es la parte inferencial. Ahora vamos a pasar en la parte de crítico intertextual, qué acciones nos permiten avanzar en ese aspecto. Entonces dice que hay un momento de lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Umberto Eco nos dice que es la identificación o abducción creativa, mediante la cual el sujeto activa sus saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar el modo como lo dice. Tales movimientos del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los textos y de los autores y en consecuencia actualizar las representaciones ideológicas de quien lo lee. ¿Qué quiere decir esto? Pues de una manera más sencilla. Es como nosotros estamos expuestos continuamente a una gran cantidad de información, pero podemos apartarnos de esa información y poder hacer una interiorización, una interpretación, un análisis a la luz de otras informaciones. De esta manera como que contrastamos y podemos tener nuestro propio juicio de valor o nuestro propio juicio crítico. ¿Listo? Bueno. Acá. Listo. Hay una investigadora muy importante en el aspecto de lectura que nos recuerda los 3 momentos que son el antes, el durante y el después. Entonces Isabel Solé dice que hay que tenerlos en cuenta. Sucede que en ocasiones solamente nos enfocamos en un solo momento y descuidamos los otros y son fundamentales. Cuando hablamos del antes, entonces dice, como todo proceso interactivo, recordemos el proceso de lector, texto y contexto, primero debe crearse la condición necesaria, en este caso de carácter afectivo. Esto no es nada diferente a la misma ambientación o exploración que se hace antes de abordar cualquier tema. ¿Hizo el jugo para las niñas? ¿Hizo el jugo para las niñas? El juguito lo hizo. O sea, el encuentro anímico de los interlocutores. Jennifer, tienes el micrófono abierto. Cada cual con lo suyo. Uno que expone sus ideas, el texto, y otro que aporta su conocimiento previo motivado por el interés propio. Esto es en síntesis la dinámica de lectura. Volvamos al ejemplo que les compartí al inicio. Entonces, claro, si yo deseo ampliar mucho más el bagaje cultural, el conocimiento de los niños y de las niñas, estos libros de Anthony Brown son de gran utilidad porque aporta a aspectos socioafectivos, aporta a que reconozcan más también la parte como más global, no se centren solamente a conocimientos muy básicos, sino que ellos tengan una visión mucho más amplia del mundo y de lo que sucede a través de las pinturas, etc. Luego de esto viene qué se hace durante la lectura. Acordémonos que estos son planteamientos de Isabel Solé. Dice que durante la lectura es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de reconocimiento en forma individual para familiarizarse con el contenido general del texto. En las realimentaciones que les envié a cada una de las guías de aprendizaje que me compartieron, les destaqué muy especialmente a los compañeros que tuvieron en cuenta el que, independientemente del área que estuviesen trabajando, orientaran bastante a los niños a realizar lectura en voz alta. Entonces, recordemos que esto es un punto a favor a la hora de aportar a la comprensión. Y aclararles ahí que no es que lo lean solamente una vez en voz alta, las veces que sea necesario hasta que ellos puedan tanto practicar como la fluidez, pero al mismo tiempo ir apropiando qué es lo que están leyendo para que no sea solo la decodificación o hacerlo de manera mecánica. Entonces, un punto que quiero destacar que encontré muy positivo en la gran mayoría de las guías.
Seguidamente pueden leer entre pares o pequeños grupos, en este caso ajustados al contexto del confinamiento, pues sería con los papitos, con los familiares, con las personas que puedan estar cerca o a su alrededor, y luego intercambiar opiniones y conocimientos en función del propósito de la actividad lectora. Entonces, ¿cómo a través de una sola lectura yo puedo generar un sinnúmero de motivaciones y actividades que van pues acordes al contexto y que van a fortalecer los conocimientos de los niños y que van a permitir también aportar los aprendizajes culturales y el saber que hay en su familia? Después de esto, entonces, de acuerdo al enfoque sociocultural, aquí tocamos al señor Vygotsky, entonces dice que la primera y segunda etapa del proceso proporcionará un ambiente socializado y dialógico de mutua comprensión. Entonces, su misma palabra lo dice, o sea, es la socialización, que una lectura no solamente se queda para una persona, sino cuando ya uno la encuentra interesante, voy a compartir, voy a mirar de pronto que otros textos parecidos he leído, ahí ya entramos a la parte crítico intertextual, podemos relacionar con otras lecturas, etc. La actividad se ha instrumentalizado, o bueno, ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de aprendizaje de carácter interpsicológico. Por eso decimos que aporta desde la etapa inicial, cuando los niños tienen miedos, fobias, preguntas puntuales acerca de su cuerpo, etcétera, como las lecturas y todo este tipo de recursos nos ayudan de una manera más didáctica, más creativa, más cercana a ellos, a su lenguaje, pues a comprender una gran cantidad de cosas, como por ejemplo cómo afrontar el duelo. En este caso particular, por ejemplo, hay un libro también de Anthony Brown, que es de los últimos que él ha generado, que es, no recuerdo el título en este momento, que es algo así como de Frida. Bueno, yo les comparto porque es que yo los tengo descargados tanto en PDF como en video, y la idea es ir poco a poco compartiéndoles este material para que ustedes también puedan incorporarlo en la medida que sea posible. Se llama La Pequeña Frida y es bastante apropiado para este momento, se los recomiendo mucho. Incluso pues a mí me gustaría que pudiésemos generar una comunidad de aprendizaje donde entre todos podamos crear una planeación para poder llevar a los hogares este tipo de lecturas o este tipo de motivación, donde se puede trabajar comprensión de un sinnúmero de situaciones que ellos están experimentando y que pues por más que nosotros tratamos de explicarlo, no es tan sencillo. Entonces, como de una forma didáctica a través de esas lecturas se nos facilita mucho más esa tarea. Esa es la palabra clave, cómo nos facilitamos el trabajo. ¿Listo? Bueno, y luego dice que en esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje cuando se les propone a los estudiantes elaborar esquemas. Otro punto importante que quiero que ustedes siempre tengan en cuenta, y es digamos en la manera como ellos van procesando la información, no sea de pronto transcribir del libro al cuaderno o este tipo de cosas que no tienen ningún sentido, sino orientarlos para crear esquemas, mapitas conceptuales, mapas mentales. Bueno, hay incluso de acuerdo con las tipologías textuales, hay una serie de modelos que yo les puedo proponer o compartir para decir, bueno, si estamos trabajando un cuento, podemos llenar o completar esta silueta en particular o este esquema en particular. Si corresponde a un texto informativo, llenamos tal silueta. Si corresponde a un texto argumentativo. Entonces, eso ayuda a los niños también a generar mejor estructura a la hora de tomar sus apuntes, que sea más fácil revisar la información. Incluso yo sé que ustedes allá en su casa muchos están generando en este momento esquemas, mapas, ideas de todo lo que se les está compartiendo. Ya ahorita voy a dejar de hablar tanto y les voy a dar la palabra. ¿Listo? Bueno, y ya vamos hacia la parte de la reflexión. Encontré esto muy interesante y nos ayuda a aclarar muchísimo en nuestra mente cómo es esa a veces delgada línea entre lo literal, lo inferencial y lo crítico, que a la larga es de la manera como nosotros podemos
llevar actividades muy concretas, muy enriquecedoras, muy significativas a los niños para fortalecer esas habilidades de pensamiento. Si nosotros asociamos con lo que se ha venido trabajando dentro del modelo pedagógico de la institución, nos damos cuenta que esto va súper en concordancia porque tiene en cuenta como esos diversos niveles desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entre comillas, lo más sencillo sería la llave de entrada que hablamos desde el nivel literal, y luego ya la más complejo cuando ellos llegan a crear, llegan a hacer opinión crítica, juicios valorativos y demás. Entonces, esa reflexión que quiero compartirles es la siguiente. Dice: así distinguiríamos 3 planos. Acordémonos, cuando habla de 3 planos viene siendo pues los 3 niveles. Las líneas, entre líneas y detrás de líneas. Las líneas lo puedo asociar directamente con el nivel inferencial, el entre líneas con el nivel, perdón, las líneas en el nivel literal, el primero. El entre líneas con el nivel inferencial y el detrás de líneas con el nivel crítico intertextual. Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, la suma del significado semántico de todas sus palabras. Acordémonos cuando habla de significado semántico, diccionarios, enciclopedia, o sea, el primer sentido que yo le encuentro a eso. Con el entre líneas a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente. Entonces ya tiene uno que entrar como a escarbar un poquito más, a buscar, a hacer como hipótesis, a hacer conjeturas, a ampliar un poquito más lo que yo logro interpretar en la manera, por ejemplo, cómo se usan los signos de puntuación. Por eso es que es tan importante trabajar esto dentro de un contexto. Ya ahorita les voy a poner algo más divertido. No, pero esto es interesante porque yo considero que nos ayuda mucho a tener una conceptualización más clara, y ya en la parte práctica es cuando yo voy a generar preguntas de este tipo, en qué me voy a fundamentar o qué es lo que voy a tener en cuenta. A veces en los libros encontramos solo nivel literal y medianamente nivel inferencial. Entonces, primero que nosotros como docentes fortalezcamos esa capacidad, esa habilidad de generar este tipo de preguntas a los niños. Ellos mismos nos van aportando ideas y nos enriquecen muchísimo, que aún nos sorprendido. Y también pues decirles a ellos que todos esos aportes pues van a ser incluidos en las diferentes propuestas. Bueno, entonces les estaba diciendo la parte de líneas, entre líneas y detrás de líneas, que van directamente conectados o asociados con los 3 niveles de lectura y comprensión. Y acá que comprender, bueno, acá en esta parte iba con el entre líneas, todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente, las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología. Acordémonos, eso ya es más amplio, lo cultural, lo del contexto, y el punto de vista, la intención y la argumentación que apunta o que aporta su conexión es inestable, que aporta el autor. Y la metáfora central es la siguiente: la metáfora de hablar de lo que hay detrás del discurso es útil para mostrar que existe contenido escondido que a veces es el más importante. Entonces es una invitación para no solamente abordar la parte superficial con preguntas como ¿quiénes fueron los personajes de la fábula? Sí, cierre. No, hay en el fondo mucho más información que podemos explorar, y como les decía, uno se sorprende de toda la asociación y relación de información que pueden hacer los chicos. Entonces todo esto cómo se puede ir nutriendo, ir enriqueciendo cada día más. Listo, entonces ahora sí quiero escucharlas para que me comenten hasta este momento qué les ha quedado claro respecto a la estructuración, y pasamos hacia la parte más interesante, que son ya las estrategias, lo que vamos a poder trabajar directamente en nuestras planeaciones. ¿Listo?
Panchita, ¿nos colaboras? ¿Qué nos puedes aportar respecto a la información teórica que acabamos de compartir? Bueno, yo me perdí un pedacito por allá, pasé como de la 12 a la 14, pero sin embargo es bastante claro. Digamos que en el trabajo mío estoy revisando muy bien cómo desde lo que yo he trabajado a nivel ya mío de lectura mía, esto yo no lo conocía, pero me acerca muchísimo a muchas cosas que ya he vivido. Y con relación a los niños, en este tema de la estructuración de lo que tiene que ver con la lengua, me deja muy claro que cómo es importante el lenguaje. Casualmente estaba revisando a esta señora Ferreiro, que me encanta, y una de las cosas que esto trae cuando habla de la lectura compartida, de la lectura, lo que yo más le insisto a los padres de familia es esa parte. O sea, algún día le dije a una mamá, usted quiere que su hijo sea buen lector, lea usted, sepa leer usted, lea usted. El niño lo ve leyendo, el niño lo escucha leer, él se va a contagiar. 1 y 2, mantenga a la mano textos, cosas que él pueda ver, que hay letras, que hay, déjelo que trate de leer el frasco de la frescavena o lo que sea, y ayúdelo a hacer esa conexión que el niño ya trae entre lo que es su mundo cotidiano y el lenguaje escrito ya propiamente. Entonces me encanta esto, me parece que es profundo, me parece que si hay que revisarlo como con más detenimiento. Me hubiera gustado de pronto tener un poquito más de esto antes, pero me parece muy persistente, y lo que viene es lo que más me interesa. Ok, gracias mi Panchita. Sí, es eso, es como poco a poco vamos construyendo, vamos apropiando, así como lo hicimos en matemáticas. Caso particular, por ejemplo, yo no soy licenciada en matemáticas, gracias al programa pues he aprendido grandes cosas a través de los acompañamientos, con las mismas experiencias de los docentes, pues uno va incorporando varios elementos, va diciendo, bueno, esto sí, y le va como poniendo nombre, ¿cierto? Ya lo va ubicando, bueno, esto que yo estoy haciendo, de pronto que me hace falta, cómo lo completo, de hecho es el sentir. Bueno, y quisiéramos escuchar a la profe Sonia Liliana. Muy buenos días. Sonita, probando 1, 2, 3. Sonia. Ay, no, parece que no nos oye. ¿Está por ahí Stacy? Sí, señora. Stacy, regálanos un aporte respecto a lo que acabamos de compartir, así sencillito. Vamos a aplicar la teoría, por favor, parafrasear. ¿Parafrasear? Ajá, acordémonos cuando veamos literalidad transcriptiva y todo este cuento. Bueno, parafrasear, ¿qué será? Pues pienso yo que es cuando los niños tratan de leer a su manera, por lo menos aquí Alan hay palabras que ya reconoce completas, entonces él me lee. De pronto las ve en cualquier lado y dice champú, ya reconoce la palabra champú. Entonces de pronto él lo hace así. Hay muchos que ya se identifican ellos solitos de pronto al ver la imagen y la palabra. Y pues eso hace como a que ellos evolucionen en su lectura. Ya en el momento de ver las letras, pues va a ser más fácil, ¿no? Pero pues ya, como de pronto yo les estaba comentando, vi un video, o sea, nomás de chévere, me gustó mucho porque nos daban lo que, por lo menos lo que dice la profe Panchita. Estoy muy de acuerdo cuando ella le dice a uno que le deja a uno por ahí para que ellos lean, y ellos se inventan cantidad de historias, entonces hace que la lectura pues sea más fácil cuando ya reconozcan todas sus letras.
intentan leerlo, sí, ellos intentan leerlo conociendo algunas letras, porque algunos que ya preguntan, ¿qué es esto? ¿Dónde qué dice ahí? ¿Sí? Pero ya va en casa, y también nosotros como docentes, porque nosotros, si a nosotros nos ven que nos gusta indagar, ve que de pronto yo no hago una pregunta y venga, miramos, entonces ¿qué es? Porque hay muchas cosas que uno a veces ni sabe, que le preguntan cosas que uno está lejos. Entonces yo le preguntan y uno dice, bueno, venga, investigamos, que eso les ayuda y les aporta a ellos a que como que indaguen más. El parafrasear es algo importante, porque de ahí se viene, es como cuando hablamos, nosotros primero hablamos y luego sí leemos. Entonces, al leer, al hablar, pues ellos van buscando sus maneras para ir cambiando algunas palabras, haciendo sinónimos, buscando los antónimos sin saber qué son los sinónimos o antónimos. No, a mí me gusta mucho, por lo menos, el trabajo que hace la profe Panchita, porque ella de algo que, mejor dicho, ni saben ellos que van a hacer, resultan haciendo muchas cosas. Entonces yo he visto que es mejor uno ponerlos, digamos, del dibujo, y a partir del dibujo ya sacan preguntas, y a partir de las preguntas entonces ya buscan escribir. Muy bien, mi profe, gracias. Entonces, fíjense cómo también nosotros como docentes estamos avanzando en esos tipos de niveles de lectura. La parte transcriptiva lo explicaba muy puntualmente Stacy, la literalidad desde la paráfrasis, cómo con sus propias palabras ella nos explicó qué ha logrado apropiar o qué ha logrado interiorizar, qué ha logrado relacionar de información respecto a su cotidianidad o lo que trabaja diariamente con sus niños, con sus hijos, lo que ha observado, y unido esto pues con lo que se ha hablado el día de hoy. Listo. Entonces ahora sí pasamos ya a la parte concreta, que es la práctica. Reflexión desde los conceptos, uso de material entre textos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de explorar este material educativo propuesto por el programa, y podemos reconocer algunas actividades con los niveles de lectura propuestos. De hecho, ese es el fuerte de este tipo de cartillas, porque ellos tomaron mucho el fortalecer desde el factor de comprensión y desde el factor de producción textual. Nos fortalece demasiado esos puntos en particular. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues continuar identificándolas, y se propone pues también otras que puedan permitir avanzar en la construcción del significado. Yo les decía que dentro del mismo material que nos ha entregado el ministerio tenemos retos para gigantes, tenemos, bueno, un sinnúmero de recursos digitales y demás que pues en la medida de lo posible pues se van incorporando, y pues esto pues digamos que nos ayuda a que el trabajo de los chicos sea mucho más agradable, sin tener que generar una gran cantidad de actividades, sino como lo veníamos mirando, o sea, a partir de una lectura lo fortalece Panchita, lo fortalece Erika, bueno, muchas de las profes se han enfocado también en ese sentido de todo lo que se puede aprender alrededor de una sola temática o de un solo dispositivo de lectura. Entonces, bueno, en cuanto a los actividades de comprensión, entonces recordemos algo, así como los libros de matemáticas van divididos por etapas, están fundamentados en una teoría, que es la teoría de las situaciones didácticas, la de resolución de problemas, que va por unas etapas, bla, bla, bla. Resulta que en los de entretextos estamos configurados desde los desafíos y los retos. Entonces, ¿cuáles son los consejos principales? Primero, que leamos en totalidad el desafío. Eso nos permite tener una visión, una perspectiva, y cómo a veces hasta el mismo libro se queda corto y nosotros podemos entrar a complementarlo, a enriquecerlo. Es lo mismo que yo hago de pronto con lo que nos entregan en el programa, o sea, ellos nos dan unos lineamientos, pero uno ya conociendo su contexto, sabe qué puede fortalecer, cuáles son las necesidades, qué cosas pueden ser de pronto más útiles en lugar de otras, va reemplazando, complementando, enriqueciendo, etc. Reconocer la intencionalidad de cada uno de los retos.
Fíjense que ahí nosotros con esta apropiación de esta teoría ya vamos identificando, mire, acá en el reto 1 concretamente de pronto están buscando fortalecer el nivel literal. Luego ya poco a poco van avanzando cómo fortalecen el inferencial y con qué actividades concretas fortalecen el crítico. No quiere decir que tampoco tengamos que llevarlos a cabo todos. De hecho, en las guías nosotros les podemos indicar. Vamos a remitirnos del desafío 3 al reto, por ejemplo, número 2 o al reto número 5 y les ponemos la fotico la fotico de pantalla si lo estamos pegando ahí, o les enviamos la fotocopia, o si lo tienen acceso a él en forma digital. La reflexión, profes, es, bueno, si nosotros abordamos los libros, bien sea matemáticas o lenguaje, no es simplemente de pronto decir en la guía, no, pues esta semana o estos 15 días o este mes, chicos, vamos a desarrollar la cartilla 1 de página tal a página tal, o vamos a desarrollar entre textos de desafío tal a desafío tal. No, o sea, no hay necesidad de correr, sino ir desglosando e ir aprovechando. Con un solo desafío yo puedo tener para una secuencia didáctica y nadie nos está poniendo a correr, simplemente es poner, usar pedagógicamente esos materiales. Yo les comentaba una situación, pues a mí me pareció muy triste, y es que en una institución la profesora les envió a los niños, antes del confinamiento, en una época, les envió las cartillas en vacaciones y que tenían que traerlas resueltas, y eso sin ningún aprestamiento, sin ninguna motivación, sin ninguna exploración, sin nada, simplemente, bueno, tome su cartilla ya, llévela, llénela, y cuando llegaron entonces tristemente eso, allá lo arrumaron, nunca se realimentó, no se revisó, y pues es muy respetable de pronto la metodología, pero pues ese no es el hecho, no tiene ningún sentido. A la larga uno pasa la línea y dice, bueno, ¿cuál fue el resultado que aprendió esto? Pues llenaron la cartilla mecánicamente, pero mire, listo. Entonces esa es la invitación, mis profes, a poco ir incorporando. No es necesario que tengamos que abordarlas todas, pero sí pues ir integrando aspectos que nos pueden aportar. Bueno, tercero, identificar cuáles son las sugerencias didácticas en la guía del docente para el desafío. No desaprovechemos esto, profe. Yo sé que nos toca un poquito más de tiempo, pero lo que yo insisto, o sea, hoy me voy a concentrar, voy a decir, voy a revisar del gradito tercero las sugerencias que me da para el desafío 2, 3 en el que vaya, y esto me da unas luces grandísimas, me abre una posibilidad de encontrar unas posibilidades que me pueden aportar para enriquecer mi trabajo. Entonces, por favor, no descuidemos el aporte que viene en las cartillas de orientación al docente. ¿Listo? Y el punto 5 sería analizar los desafíos propuestos, cómo aportan al desarrollo de la comprensión, lo que yo les decía. O sea, yo también soy crítica y digo, ay, esa actividad me parece muy simplecita, yo la voy a enriquecer o la cambio por otra. Listo. Los diferentes retos propuestos están más cercanos al nivel literal, al nivel inferencial o al nivel crítico. Siempre tener en nuestra mente eso. Como ya conocemos nuestro grupo de estudiantes, sabemos a dónde tenemos que apuntar y dónde debemos fortalecer. Listo, entonces ahora vamos a mirar un videito que nos ayuda con unas estrategias muy interesantes, estrategias de comprensión. Me dicen por favor si lo escuchan y si lo están viendo bien. Abordaremos de manera general cada una de las estrategias planteadas para los diferentes niveles de la comprensión de lectura. La estrategia número 1 está relacionada con la activación de conocimientos previos. Los conocimientos previos hacen referencia al número de conceptos que se tienen almacenados en la memoria y las asociaciones que se han creado. Solo vemos. Es así que a partir de la lectura de una palabra, esta se activa en la memoria, siempre que su concepto esté almacenado, y esa activación se extiende automáticamente a otros conceptos relacionados o asociados, lo que nos permite hacer inferencias y obtener información que no está implícita en el texto. Ahora abordaremos de manera general cada una de las estrategias planteadas
para los diferentes niveles de la comprensión de lectura. La estrategia número 1 está relacionada con la activación de conocimientos previos. Los conocimientos previos hacen referencia al número de conceptos que se tienen almacenados en la memoria y las asociaciones que se han creado entre ellos. Es así que a partir de la lectura de una palabra, ésta se activa en la memoria, siempre que su concepto esté almacenado, y esa activación se extiende automáticamente a otros conceptos relacionados o asociados, lo que nos permite hacer inferencias y obtener información que no está implícita en el texto. Ahora damos paso a la estrategia número 2, que está relacionada con la descripción de personajes. Identificar los personajes de una narración es un elemento crucial en la comprensión de una historia. El autor usa recursos del lenguaje para dar a sus personajes una forma de ser, sentir y actuar. Para lograr una buena personificación se utilizan detalles, voces, lenguaje específico que hacen del personaje alguien vivo y creíble. Identificar el ser interior de los personajes no solo mejora la comprensión, sino que enriquece la escritura y cumple las intenciones académicas de los estándares nacionales. Exponer a los estudiantes actividades de personificación utilizando organizadores gráficos, lluvias de ideas y otros recursos desarrolla en él una mayor atención a los detalles y contribuye significativamente a hacer la representación mental del texto, elemento estrechamente vinculado a la eficiencia de la comprensión lectora. Estrategia 3. Análisis de las relaciones causa y efecto. Esta estrategia del lenguaje permite al estudiante identificar las causas que generan una situación, fenómeno o problemática y las repercusiones directas o indirectas que de éste se desprenden. Esta estrategia permite hacer profundizaciones en la comprensión, transferir esta habilidad a otras áreas disciplinares y su literatura, experimentos de ciencias, eventos de la historia, problemas de física, etc., establecer relaciones entre las partes, ideas y conceptos y facilitar el uso de la información. Estrategia 4. Secuencia de eventos. Esta estrategia es particularmente importante para los textos narrativos y hace referencia a la identificación de los grandes momentos de una historia, inicio, nudo y desenlace, y a su vez a los eventos que se desarrollan en cada uno de esos grandes momentos de la narración. Saber en qué orden suceden las cosas contribuye a organizar y ubicar los detalles. Los eventos se unen mediante palabras específicas o conectores tales como luego, al comienzo, por último, finalmente, que facilitan al lector integrar las partes del texto en un todo con sentido y a comprender el propósito comunicativo. Al transferir esta habilidad a otros textos, por ejemplo, matemáticas y ciencias, ayuda a que el estudiante reconozca los pasos que conforman un problema o los planteamientos de un procedimiento científico. Listo, profes. Entonces, creo que algunos no podían visualizar, aunque pues era como la diapositiva. Importante pues lo que logramos escuchar. Profe Carmen, buenos días. Profesora Carmen. ¿Estás por ahí, profe Carmen? Profesora Liliana, buenos días. Buenos días, profesora Luzari. Hola, mi Lili, qué rico escucharla. ¿Su merced pudo visualizar o escuchar las estrategias que acabé de compartir a través de la pantalla? No, señora, no las pude visualizar y se escuchaba bastante entrecortado. Solamente como pude captar cuando habla de los personajes, que es importante identificarlos. Pero no entendí muy bien. Vale, bueno, la profesora Andrea, buenos días. Profe Andrea. Andreita parece conectada, pero no. Profesora Santana, buenos días. Buenos días, profe Luzari, buenos días, compañeros. Sí, mi profe. Pues también me pasó lo de la profe Liliana, no vi imágenes, solamente reconocí, alcancé a escribir algunas estrategias ahí, pero está contado. Entre las que tengo están los conocimientos previos, la descripción de personajes,
que hace referencia a los detalles, a las voces, al sentido de cada personaje, a cosas específicas de los personajes. Otra estrategia de análisis y relaciones causa-efecto. Y otra creo que hasta ahí quedé, no pude escuchar más, como la secuencia de las partes, me imagino yo que era esa. Vale, eso fue lo que alcancé a ver. Bueno. Ay, perdón. De todas maneras, profes, ustedes saben que todo esto yo se los estoy enviando, entonces el videito es corto, es muy... Lo mismo que yo hago siempre, recorto porque era un video súper extenso, entonces me fui a lo más esencial, lo dejé bien chiquitico, lo más puntual, y se los voy a compartir a través del WhatsApp para que ustedes con calma, en la tranquilidad de la casa, pues puedan explorarlo de nuevo y sacar muchas más ideas, ¿de acuerdo? Quisiera saber si está por acá la profesora Martica Lozano. Bueno. Martica Torres, buenos días, profe. Martica Lozano estará con señora. Hola, Martica. ¿Su merced alcanzó a escuchar algo de pronto de lo que se compartió respecto a las actividades de estrategias de literal, inferencial, crítico? Sí, señora. Ay, gracias, profe. Eso en cuanto a lo literal, pues habla de las acciones de la primera llave de entrada al texto y su sentido. Literal habla de la transcriptiva, el diccionario, la enciclopedia, tenerlos en cuenta en el momento de empezar la lectura, y la literalidad, pues desde la paráfrasis, con lo que uno entiende con sus propias palabras, y un resumen de todo lo leído. Y en cuanto ahorita lo último en el video, hablaba de la memoria, de poner a los niños a personificar, también eso ayuda bastante. En el análisis de las relaciones, causa y efecto, y con la secuencia de los momentos, del inicio, del nudo y el desenlace. Bueno, estábamos escuchando a la profe Martica cuando pluf. Sí, me dejó hablando sola. Qué coste, echémosle la culpa a la tecnología. Bien, Martica, entonces, sí, como su merced lo venía diciendo, es aspectos en los cuales nos podemos concentrar y que podemos integrar dentro de las actividades para lograr que nuestros niños y niñas fortalezcan mucho más esos procesos para interpretar las lecturas o la información que se les entrega desde los 3 niveles. Recordemos, el literal, que es el más superficial, el inferencial y el crítico. Y genial la asociación que su merced está haciendo, pues también con los aportes que hice, donde menciona que el literal es la primera llave de entrada al texto, la conexión también que se puede hacer con las palabras de Daniel Casani, que nos ayudan a tener también un poquito más de cercanía y claridad. En ocasiones como que hay una delgada línea entre los 3 niveles, pero esto nos ayuda pues en esa parte. Dentro de las estrategias, entonces, como les venía diciendo, se las comparto, son muy puntuales, están recortaditas y traté de seleccionar las más esenciales acorde con los diferentes tipos de texto y para poderlas ajustar a los diferentes grados y demás. Entonces, destacar algo importante, y es, por ejemplo, cómo el uso de las adivinanzas nos ayudan a trabajar estos niveles de comprensión. Dentro de las actividades que les podemos estar enviando a los chicos están esas, para que por favor, yo sé que las están integrando algunos compañeros, pero fortalezcamos también esa parte de entregar mucho más motivaciones de este tipo, con juegos de palabras, con acertijos, con adivinanzas, los refranes, porque a través de ellos podemos hacer como que ellos logren interpretar el sentido o el significado que están entregando estas frases o estas sentencias, o si usamos proverbios, bueno, todo este tipo de cosas de acuerdo con
con los grados de escolaridad, trabajar los refranes. A veces incluso a nosotros como adultos nos dicen un refrán y como que el sentido o el significado nos queda un poquito complicado. Entonces fortalecer esa parte, tratar de trabajarlo, y ahorita que estamos pues desde la casa, también pues mirar cómo involucramos a la familia, a los padres, también en eso estamos haciendo una gran labor desde esa parte. ¿Listo? Las caricaturas, profes, son fundamentales para que ellos también vayan interpretando la realidad y vayan relacionando información implícita y fortalecer en ellos la parte crítica y la parte intertextual. ¿Sí? No solamente mirar la caricatura como tal, ay, muy bonito el monachito, jajaja, pero no, o sea, todo el sentido que tiene la caricatura y el mensaje, que como les venía diciendo, pues dependiendo el gradito o el nivel de escolaridad o de avance que tengan nuestros niños, pues también esas caricaturas cómo nos aportan. Entonces llevamos adivinanzas, refranes, caricaturas, bueno, los mismos libros, insisto con Anthony Brown, aunque yo sé que ustedes también tienen sus autores preferidos, pero pues este de verdad que es muy bueno. Les voy a compartir el libro de Frida, y pues en la medida que ustedes necesiten pues me van diciendo, profe, compártame los que consideren y yo les voy enviando de a poquitos. Los tengo en digital, o sea, como el libro álbum, y los tengo también en video. Y otro interesante que nos habían compartido en el programa es uno que se llama Una mamá para Choco. Entonces qué chévere que con ese podamos hacer el ejercicio nosotros mismos, leerlo y generar nuestras preguntas, o sea, también sea como una valoración de nuestro aprendizaje, trabajar, bueno, qué preguntas yo le puedo generar a este texto que es sencillito, se llama Choco encuentra una mamá. Bien, mis profes, recordar entonces lo de orientar mucho a los niños en la elaboración de esquemas respecto a la información que vayan recopilando en sus lecturas o en las orientaciones que les entregamos. ¿Qué otra cosa sería? Las estrategias del antes, el durante y el después. Insisto, la lectura en voz alta, el reconocimiento de vocabulario, el uso de los diccionarios, el mostrarles diferentes siluetas textuales, diferentes formas de recopilar la información. Y ya vamos entonces hacia la parte final de nuestra reunión, y es hacer una retroalimentación y primero autoevaluación y segundo retroalimentación de la tarea que elaboramos para el día de hoy, que era la de la tía Pulga se incomoda con el calor. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, por favor, ¿están observando? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en el ejercicio que ustedes hicieron de la tía Pulga, encontramos que habían aspectos de transcripción, aspectos de paráfrasis, la parte enciclopédica, de coherencia global o progresión temática, la coherencia global o cohesión, y ya en la crítico intertextual, que es donde se integran los elementos de contexto, toma de posición, intencionalidad e intertextualidad. Entonces, acá tenemos el texto de la tía Pulga. Profesora Santana, ¿qué recuerda de la tía Pulga? ¿De qué se trata la historia? Que la tía Pulga la invitaron o la llevaron a un coliseo, y ella pues no estaba como a gusto porque sentía mucho calor, y entonces pues trataron de arreglarle la situación. ¿Y qué más pasó? Ahí estaba con otros animalitos como la foca, la morsa, la tía foca y la tía morsa. ¿Qué más me acuerdo? Bueno, que... Ay, no me acuerdo qué pedacito de ahí. Mientras va recordando mi profe, entonces voy a hacer la lectura en voz alta para que todos la escuchemos nuevamente. Dice, tía Pulga se incomoda con el calor. A los pocos minutos de haber entrado al coliseo, tía Pulga protestaba.
Aquí hace mucho calor. Debieron hacer la reunión en Bogotá. Conejo le pidió excusas. Tamalameque tiene sus molestias, tía Pulga. Para todo hay un remedio. La dejaremos entrar a los palcos de animales de tierra fría. Allí, junto a tía Foca y tía Morsa, ¿no le parece una buena compañía? Pulga se removió inquieta sin saber qué responder, pero al fin dijo a Conejo en voz baja: tiene el pellejo duro. Ya he probado y no he podido meterles el diente. Me moriría de hambre sin poderles sacar una gota de sangre. Conejo le aconsejó: pero allí también está Oso Polar, que tiene la piel blanda. Ya le he probado la sangre y sabe a diablo. Entonces dijo Conejo: allí tienes al hombre, también en un palco con aire acondicionado. A Pulga le pareció bien aquella sugerencia y dando grandes saltos de gradería en gradería, se metió en el palco del hombre, pues de todas las sangres era la de la que más le gustaba. A muchos gustos, pocas satisfacciones. Manuel Zapata Oliveira. Ok, ahora sí, porfa, complétanos qué nos estabas compartiendo, profe Santana. Bueno, ella llegó al ¿cómo se llama? Al teatro, y entonces pues no se sentía a gusto. Entonces el conejo le dijo que Tamalameque tenía sus molestias, o sea, me imagino que es el nombre del lugar. Y entonces él le aconsejó que había unos animales ahí donde ella podía, que le parecía que eran buena compañía para ella, pero entonces ella le dijo que no, que ellos, bueno, estoy hablando todo lo literal, que ellos tenían como el pellejo duro. Entonces, finalmente él le aconsejó que también estaba el hombre, y ella pues como que le pareció muy buena idea, que ya había probado esa sangre que le parecía buena. Vale, bueno. Entonces, ahora vamos a hacer una revisión de las respuestas que ustedes sacaron respecto a esta lectura. ¿Listo? Vamos a seguir mirando la pantalla. La están observando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, juiciositas se van a autoevaluar allá. Eso es otro aspecto también para trabajar con los niños a través de las guías. Pues si tenemos contacto con ellos, que hagan ese ejercicio, o si no, pues también enviarles tablas de respuestas para que posteriormente al trabajo pues ellos también puedan encontrar sus aciertos, sus errores y en qué pueden mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dice, los niveles de lectura literal, acordémonos, son las relaciones de significado, o sea, la parte como más minuciosa. Uy, se cayó algo por allá. En cuanto a la transcripción, acuérdense en la parte inicial cuando explicábamos en el esquema, nos relaciona los sujetos, los eventos o los objetos y su significado literal. Entonces lo concreto, la palabra, la frase, el gesto, el signo. Esto lo encontramos específicamente en la pregunta 2. Miren sus apuntes, entonces dice lo siguiente. En el texto leído, ¿quiénes se encuentran en el palco de tierra fría? ¿Contestaron acertadamente, sí o no? Pongan la manito ahí, profe Erika, profe Martica, Stacy, ¿cómo les fue? Marquen con eso, muy bien. Martica había contestado correcto, Stacy, Rocío, profe Lili, profe Inés, muy bien. Profesora Panchita, ¿cómo nos fue con la lectura? Entonces estamos haciendo una relación de las preguntas, cómo las enmarcamos dentro de la teoría, y asimismo pues que hagamos una autoevaluación y miremos si contestamos acertadamente. Profe Rocío, ¿está mirando la pantalla?
Sí, señora. Bueno, es tan amable, nos lee la pregunta en el texto leído. En el texto leído, quienes se encuentran en el palco de tierra fría son. Entonces, perdón, otra vez. En el texto leído, quienes se encuentran en el palco de tierra fría son. Entonces, A, tía Foca y tía Morsa. B, tío Conejo y tía Pulga. Profes, acá lo que vamos a hacer es, bueno, ir comparando y vamos a asociar lo que yo les decía, el ejercicio que vamos a trabajar cuando poco a poco vayamos mirando los libros entre textos y miremos ahí la relación entre los 3 niveles de lectura. Entonces, este tipo de preguntas que son así solo de identificar palabras, frases, lo más puntual, lo que está por encimita del texto, entonces es la reelaboración, es la transcripción, porque es solamente lo literal, los eventos, los sujetos, y ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces ahí en el cuadro que ustedes llenaron podrían ubicar en el de transcripción, nos remitimos a que la pregunta que va ahí en ese cuadro es la pregunta número 2. ¿Listo? En este cuadrito, mira. En este cuadrito si ven que decía ejercicio, entonces implica transcripción la pregunta número ¿qué? 2. Exacto, muy bien, Martica está muy atenta. Listo. Vamos con la siguiente. En la expresión Tamalame que tiene sus molestias, subrayadita, tía Pulga era para todo. ¿Qué? Tía Pulga, pero para todo hay un remedio. El término subrayado se puede reemplazar sin perder el sentido de la frase de la palabra. Pongan ahí su manito, por favor, si contestaron acertadamente. Erika, Stacy, muy bien. Panchita, veo la manito de Stacy, muy bien. Profe Sonia, no le hemos escuchado la voz hoy porque no nos habla. ¿Cómo lo del cuadro? ¿Dónde le pongo la manito? En la parte inferior. En la parte inferior está la opción de marcar una manito o un aplauso. Donde dice reacciones. En reacciones, sí señora. Eso, hola Sonia, por fin. Listo, vamos entonces. Hola, Luz. Gracias. No, ya había colocado la 3. La 3. ¿Sí? Bueno, pero entonces fíjense cómo nosotros también, primero hacemos el ejercicio, nos reforzamos y ya vamos con toda para que nuestros niños también puedan trabajar este tipo de ejercicio. ¿Listo? Entonces, dentro del cuadro, vayan ubicando. Acuérdense que en la literal, el de transcripción es la pregunta número ¿qué? 2. Listo. Y para el de paráfrasis es la número 8. Muy bien. Entonces, porque ahí tiene que ver con la reelaboración del significado. O sea, yo ya uso mi conocimiento, lo asocio al contexto, porque, por ejemplo, la palabra molestias, en este caso, nos indica que era una contrariedad para este personaje. Bueno, listo. Sigamos. La parte inferencial, acuérdense, ya vamos avanzando como al centro del pastel. Entonces dice, reconstruir el significado recuperando información no expresada. Enciclopedia, saberes del lector o pregunta número 4. Era concretamente, esta historia el autor la clasifica como una fábula porque A. Trata de un pueblo imaginario. B. Sus personajes son animales. C. Hay mucha pretensión de tía Pulga. Y D. Los animales se divierten. ¿Contestaron correcto? Reacción, Erika. Muy bien. Listo. Diana. Muy bien, Diana. Perfecto, listo. Entonces ya sabemos dónde la vamos a ubicar. Y vamos asociando. Cuando veamos también este tipo de preguntas en las cartillas entre textos, entonces rápido decimos, listo, esta pertenece al nivel inferencial porque está acudiendo a investigar los saberes del lector. Y en cuanto a la coherencia global, acordémonos que está la cohesión y la coherencia.
La cohesión es la parte como general del texto dentro de la estructura, que vaya organizado. Y en la coherencia pues ya es la unidad temática que hay dentro de los enunciados. Entonces dice, la progresión temática es la identificación de la temática y es la pregunta 5. Dianita, por favor, ¿nos lee la pregunta número 5? Sí, señora. Gracias. Este texto trata sobre A. La tranquilidad de tío Conejo. B. Las incomodidades de tía Pulga. C. Las pretensiones de tía Pulga. D. Las molestias de Tamalameque. Ok, y nos fue bien porque contestamos la C, sí, señora. Entonces, acá ubicamos en inferencial, acá en esta parte enciclopédica, la pregunta. Bueno. Número 5. Yes. Vamos ahora a la coherencia global. Ahí vamos analizando y conectando una información importante. Entonces, en la pregunta 9, por favor, profesora Liliana, ¿nos comparte qué dice esa pregunta? Sí, señora. ¿En la expresión? Sí. Dice en la expresión. Tamalameque tiene sus molestias. Tía Pulga, pero para todo hay un remedio. La palabra subrayada indica que A. La expresión que le sigue es igual a la anterior. La expresión que le sigue es oposición a la anterior. La expresión que le sigue es complemento del anterior. La expresión que le sigue es continuidad de la misma idea del anterior. Entonces, en esta expresión, Tamalameque tiene sus molestias, tía Pulga, tenemos subrayado, pero ahí lo que nos están pidiendo es que identifiquemos qué indica esa palabra o ese término o esa expresión. Concretamente, acá hace alusión o quiere hacer oposición de lo anterior, ¿cierto? Está haciendo una referencia a lo que había mencionado anteriormente, pero generando una oposición. Por lo tanto, pertenece a la coherencia global, lo que yo les decía, la cohesión que hay dentro de los mismos conectores que se utilizan dentro del texto para poder dar significación. ¿Ya revisaste, profe, cuál había respondido? ¿Profe Lili? Sí, señora. Vale. No había respondido correctamente. Bueno, tenía una duda que la estoy despejando. Okay. Perfecto, profe, gracias. Entonces la pregunta 6. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un pueblo. A, de las montañas europeas, B, en la región de Amazonas, C, de la región andina colombiana y D, del Caribe colombiano. Toma de posición. Muy bien, Erika, muy bien, profesora Stacy. Venga a ver quién más por acá ya había contestado correcto. Martica, muy bien. Diana. Entonces dice, ¿cuál es tu opinión sobre las peticiones de tía Pulga? ¿Por qué piensas eso? Fíjense cómo ya se va aumentando la complejidad, ya no es solamente, bueno, y los personajes, algo muy superficial, no, sino que ya vamos más avanzando en que ellos tomen una posición, den una idea de lo que pueden analizar respecto a la información, ¿sí? Cómo van conectando, incluso asociando con otro tipo de lecturas, en qué contexto se desarrolló, etc. Entonces, en el cuadrito ya sabemos dónde la ubicamos, en nivel de lectura crítico intertextual relacionado con el contexto, o sea, la pregunta 6. Vamos con la siguiente. Profesora Inés, ¿nos colaboras leyéndola, por favor? Con este texto, el narrador pretende enseñar sobre A. Lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada. B. Las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal. C. Las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque todos hacen actividades diferentes.
D. Los animales también se incomodan porque tienen palcos separados. Yo contesté la que está aceptada, lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada. Pues es como la enseñanza que nos deja la fábula, ¿sí? Entonces por eso analicé que era eso. Muy bien, entonces acá concretamente, eso Sonia, muy bien. El texto de la tía Pulga se incomoda con el calor, ¿con qué otro texto lo relacionarías y por qué? Ahí es también llevar a los niños a encontrar como regularidades, igual que en matemáticas, regularidades, patrones, similitudes, con otros que ya hayan leído en alguna oportunidad. Entonces, lo ubicamos en el nivel ¿qué? Este tipo de preguntas de intencionalidad, ¿en dónde se ubican? ¿En literal, en el inicial, en el crítico? Perfecto, mis profes, listo. Ahí vamos ya reforzando un poquito más. Entonces, dar a conocer algunas estrategias que podamos desarrollar en los estudiantes, los procesos para la recuperación implícita de un texto. Entonces, como les venía diciendo, yo les voy a compartir a través del correo lo de los textos de Anthony Brown, algunos, pero si ustedes quieren otros, pues se me van diciendo, yo se los comparto. También el que podemos trabajar para estos 3 tipos de preguntas, que es Choco encuentra una mamá, algunos modelos de esquemas que podemos proponer a los niños de acuerdo con las tipologías textuales para que ellos relacionen la información y no simplemente tengan que hacer un resumen ahí, sino tengan que usar más su capacidad y su habilidad de pensamiento, estructurándola de una manera pues mucho más agradable y mucho más procesada, que les implique un poquito más de esfuerzo. ¿Listo, mis profes? Entonces ahora sí, vamos al cierre, que es con las preguntas que yo también les he dejado para incluir dentro de las guías de trabajo con los chicos. Pues ya quedan 5 minutos. Y es la valoración. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos sirvió? ¿Qué fue lo fácil o lo difícil? ¿Hubo algo novedoso? ¿Y cómo lo podemos mejorar? Este tipo de preguntas son como genéricas, digámoslo de alguna manera, y nos ayudan a la autoevaluación en los talleres, de forma sincrónica, asincrónica, en las guías, bueno, en las diferentes realimentaciones que podamos trabajar. Entonces, ¿cómo podemos enviarles a los chicos herramientas para que ellos se autoevalúen, como el que yo les acabo de hacer, que también se los voy a compartir al correo? Y luego también mirar desde los diferentes niveles de comprensión sus aprendizajes y que ellos identifiquen qué les pareció más agradable, qué fue más novedoso, qué pueden mejorar, etc. Entonces vamos hacia el cierre, mis profes, no sin antes agradecerles por la paciencia, por la colaboración. De verdad que logramos pues la participación activa. Lástima que por el camino se nos quedaron algunos y no volvieron, pero bueno. Entonces, Martica, de esas preguntas, escoja una y la responde para todos, por favor. Martica Torres. La pregunta. Sí, una, cualquiera de esas. Respecto al taller. Pues aprendí muchas cosas, de verdad que uno a veces le falta como estar más empapado en el tema, y sí, fue mucho lo que aprendí, esto de los momentos de lo que dice Isabel Solé, de las etapas del antes, el durante y el después, es importante tenerlo en cuenta para una lectura buena con los niños. Genial, me agrada, profe, que le haya quedado interesante esa parte. Erika, escoge una y nos la contestas a todos, por favor. ¿Para qué me sirve? Pues total, para todo lo que yo hago en el diario con mis estudiantes en el aula, sobre todo para los proyectos de lectura que me gustan tanto, tienen una fundamentación teórica súper buena, porque muchas veces hacemos nuestras actividades muy empíricas, ¿no? Porque nos nace, porque creemos que tiene relación una cosa con la otra, pero cuando ya realmente le ponemos un soporte teórico, una fundamentación estructural,
estructural, pues nos vamos dando cuenta de que nuestros proyectos tienen más validez y que en el momento de proyectarlos hacia la comunidad o si otra compañera puede ver nuestros proyectos, pues es más fácil para que los aplique y los pueda entender. No simplemente entiendan nuestro esquema táctico, como decimos por ahí, sino que realmente existan unos parámetros por los cuales se puedan fundamentar para poder desarrollar todas estas actividades. Entonces, pues, ¿para qué me sirve? Para mí estructurar mejor mis proyectos de lectura y encaminarlos realmente a un conocimiento productivo y armónico con mis estudiantes. Excelente aporte también, profe Erika. Bueno, le vamos contando a Panchita qué hicimos mientras ella no se lograba conectar. Entonces, Panchita, hicimos una autoevaluación y una realimentación del ejercicio de Tía Pulga se incomoda con el calor para asociar la información que hemos estado recibiendo con el tipo de preguntas que se formulaban al interior del texto. Entonces, bueno, como su merced no alcanzó a estar en esa partecita, a través del correo a todos les voy a enviar pues donde están las respuestas para que con más calmita las podamos comparar, y es eso, poco a poco ir generando más práctica respecto a cómo formulamos ese tipo de preguntas de acuerdo al nivel de complejidad. Y ahora entonces ya para el cierre, les decía que esto también es importante tenerlo en cuenta como evaluación formativa en nuestras guías, y es de estas preguntas estamos haciendo el ejercicio, cada una escoge una de esas preguntas y la responde para todos. Entonces, bueno, ya participó la profe Erika, ya participó la profe Martica, ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Diana. ¿Cuál quieres escoger de esas preguntas? Una que quieras contestarnos. Se nos fue Dianita. Bueno, mientras se conecta nuevamente Diana, profe Inés, por favor, una de las preguntas y lo que nos quieras compartir al respecto. Bueno, pues de pronto, pues no tanto, bueno, no sé si será la respuesta de una pregunta, pero pues es como una parte de que, pues, donde se dice el nivel crítico, que el sujeto debe tener en cuenta bastante el texto, o sea, debe dar su aporte de acuerdo a su postura crítica, pero también debe remitirse como a lo interior, o como les explico, como lo que en sí quiere darnos a entender ese texto, porque muchas veces nos damos la postura personal y entonces podemos dar una respuesta equivocada. Exactamente, es donde entran en conjunción los tres elementos que vimos al inicio: el texto, el lector y el contexto, de forma interactiva, pero la parte crítica obviamente entran a jugar los valores, las concepciones de cada persona, pero debe ser ajustado al contenido que nos trae el texto. Por eso es que es tan importante pues tener varios referentes también para así mismo poder establecer comparaciones o puntos para criticar, digámoslo de alguna manera, un contenido. Gracias. Y pues fue novedoso y me pareció chévere porque pues muchas veces uno llega hasta la parte inferencial y de pronto falta aplicar un poquito más en los estudiantes la parte crítica. Exacto, como profundizar en algunos, porque pasa uno muy así someramente, pero uno se da cuenta que hay cantidad de elementos que puede integrar. Y vuelvo e insisto, o sea, las mismas cartillas de entretextos nos aportan bastante y nos dan muchos elementos para poder trabajar esa parte. Listo. Profesora Liliana. Señora. Ay, hola Lili. Bueno, que si nos compartes la respuesta a una de las preguntas de evaluación formativa, la que quieras escoger. Sí, bueno, primero que todo, pues fue muy interesante. Pues tuve como inconvenientes aquí con la señal, entonces me perdí de varios momentos, pero capté muchos aportes interesantes. Tomé nota de ellos y pues bueno, una de las preguntas que respondería sería ¿cómo lo puedo mejorar? Yo creo que aplicándolo, ¿no? Aplicándolo con los niños, aplicándolo personalmente y siguiendo todas las indicaciones. Vale, y es
lo que insisto siempre, o sea, está una serie de estrategias, de recomendaciones, de sugerencias, de materiales y pues atendiendo a la creatividad, a la necesidad, a las condiciones, pues se van ajustando, se van integrando en la medida de lo posible. Muy bien, gracias, profe. Escuchamos a Panchita. Hola Panchita, rico verte. Bueno, primero que todo, me encantó que se hiciera la relectura del texto porque yo tuve dificultades con mi celular, se saturó todo se me volvió loco el fin de semana, tuvo que intervenir un técnico evacuándome de cantidades de cosas porque pues, se llenó todo de cosas del trabajo. Entonces me perdí totalmente, no tuve el texto. Sin embargo, lo alcancé a leer, me encantó que lo volvieran a poner ahí porque me sentí incluida, porque a pesar de que no lo tenía, pues lo vi ahí. ¿Qué aprendí? Ese diálogo que hay entre esos personajes me encanta porque a los niños les fascina. Ellos comienzan a partir de esos diálogos que hay, ante todo con esos seres que no son seres humanos, sino que ellos todavía tienen esa fantasía de vivir el mundo de una pulga y el niño se va en ese mundo dependiendo de la forma como uno se lo narre. Entonces me encantó que yo respondería que aprendí que así como ustedes pudieron hacer el proceso de meterme en el cuento que yo no tenía el texto y haber entrado en el texto a último momento y haber conocido esa historia tan bonita, aprendí que yo también debo tener en cuenta eso con mis estudiantes en estos momentos. Habrá algunos que no han tenido acceso a alguna información, habrá algunos a los que no les ha llegado alguna situación de las que yo he planteado y tal vez yo lo estoy juzgando desde que no quiere o que hay irresponsabilidad de los padres de familia y resulta que es que a veces las cosas no se dan para que uno tenga todo en regla como tiene que ser. Entonces pues aprendí eso, aprendí que debo estar como más pendiente de todos esos temas. Nada, ese era mi aporte. Gracias. Excelente Panchita, gracias.